El saludo a esta hora para todos los que se conectan a través de nuestra señal en BPI TV. Nos encontramos en San Cristóbal, en el estado Táchira, desde la sede de la Federación de Trabajadores de la entidad andina, y es que en estos momentos se pronuncia a propósito de una solicitud que hacen para dolarizar el sueldo de los trabajadores. Sí, bueno, nosotros desde la Federación de Trabajadores del Estado Táchira y desde la CTV hemos venido impulsando con todos los sindicatos, el Sindicato de la Salud, el Sindicato del Metro de Caracas, los trabajadores de petróleo de Venezuela, los trabajadores de las empresas básicas de Guayana, los trabajadores de la construcción, que se reconozca la dolarización de la economía. Hoy la economía está de hecho dolarizada, pero no de derecho. Y el Táchira no escapa de eso, como no escapa ningún estado de los 24 estados y de las 1.136 parroquias y los 335 municipios. Pero al estar dolarizada la economía, no está dolarizado el salario. El salario se sigue devengando 2.5 dólares mensuales del salario mínimo. Y esto deja en desventaja y minusvalía a los trabajadores venezolanos, a la gran mayoría de los trabajadores venezolanos, porque la empresa privada, de una forma u otra, ha venido reconociéndole a los trabajadores ingresos superiores al salario mínimo, pero eso sencillamente no le alcanza al trabajador para cubrir la canasta alimentaria. En estos momentos la canasta alimentaria supera los 3.5 millones de bolívares fuertes. Se necesitan aproximadamente entre 300 y 350 dólares para tener acceso a la canasta alimentaria. Un pan en una panadería aquí en San Cristóbal cuesta $1, pero el salario del trabajador son 65 bolívares mensuales. Un teléfono, un kilo de pollo cuesta $2, un kilo de carne cuesta $3, una paca de harina pan cuesta $1.5, un kilo de arroz cuesta $1.2. Esto quiere decir que de hecho está dolarizada la economía, de derecho no. Nosotros le hemos hecho un llamado al presidente de la Asamblea Nacional, al compañero Juan Guaidó, que va a ser el presidente constitucional. Hoy es el presidente encargado, pero mañana va a ser el presidente constitucional, que reconozca el mecanismo que se tiene para poder legalizar la dolarización de la economía. Y de ahí partimos los trabajadores petroleros, los trabajadores de las empresas básicas de Guayana, los trabajadores de Cantebé, los trabajadores de Corpuelé, los trabajadores de la administración pública, que hoy son los que viven en condiciones precarias. De ahí partimos, de que se reconozca la dolarización de la economía, y de ahí partimos. No podemos pedírselo a Maduro, porque el Maduro es el responsable de la destrucción del aparato productivo, del empobrecimiento de la clase trabajadora, de acabar con la industria, con 580 empresas que están en manos del Estado y que todas arrojaron pérdidas, porque este es un gobierno salvaje que acabó con la esperanza de la clase trabajadora. Tenemos que decírselo al que hoy conduce una agenda política y ha preñado a la nación de esperanza, de sueño, de recuperar la democracia, a un hombre que está comprometido con la democracia para poder recuperar los trabajadores el poder adquisitivo mediante la reactivación del aparato productivo, pero esto pasa por el reconocimiento de la dolarización de la economía, para que los trabajadores empecemos a discutir las condiciones económicas dolarizadas para los trabajadores venezolanos. De lo contrario, seguirá este país teniendo a los trabajadores más pobres del mundo por debajo de los trabajadores africanos. Este país, que es el país más rico del continente, hoy carece de eso. Por eso el llamado de la Federación de Trabajadores del Estado Táchira, de la CTV, es que se cumpla la dolarización, que se reconozca la dolarización de la economía, para poder ir a lograr nosotros los trabajadores en Venezuela la dolarización del salario. Y desde el Táchira impulsamos eso, desde la administración pública, desde la administración privada, para lograr tener ese salario dolarizado y recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores venezolanos. Según este estudio que ustedes han realizado, por supuesto, en la economía, llamando también a dolarizar el sueldo, ¿cuál sería el sueldo básico, en este caso en dólares, para que un venezolano pueda vivir dignamente? Bueno, fíjese bien, si una canasta alimentaria, según el artículo 91 de la Constitución, el trabajador debe ganar lo suficiente para tener acceso a la canasta alimentaria, y hoy la canasta alimentaria supera los $350, se necesita por lo menos
menos un salario mínimo que tenga una base, pero eso se discutiría en diferentes escenarios de $200, calculando que en una familia de 5 integrantes, tres menores, el padre y la madre, los dos tengan empleo, se calcularía que tenían unos ingresos de $400 o $500 que le permitiría recuperar el poder adquisitivo y tener acceso no solamente a la canasta alimentaria, sino también a productos de la canasta básica, poder pagar los impuestos. Y nosotros estamos claros, los trabajadores, que nosotros tenemos que ir a la privatización de muchas empresas que este gobierno expropió y que las quebró, que las convirtió en chatarras, y nosotros tenemos que ir a la privatización. Aquí es que se olviden los venezolanos y los trabajadores, estamos claros que el gas va a ser regalado, que la gasolina va a ser regalada, que la electricidad va a ser regalada por unos mesías comunistas que llegaron a este país a destruir esas empresas. Nosotros estamos claros que la única forma de poder que el país avance, que 7 millones de venezolanos regresen a la nación, es teniendo un país de oportunidades, reactivar el aparato productivo y acabar con el populismo, que lo único que genera es miseria y hambre en la nación. Y en 20 años, entre Chávez y Maduro, pulverizaron los sueños y la esperanza de todos los trabajadores. Pero sabemos que los trabajadores estamos preparados para que con el músculo empezar la recuperación de las empresas y poner un país a producir, reactivar el aparato productivo y de esta manera lograr alcanzar la mayor suma de felicidad para la clase trabajadora y para el país. Bien, escuchamos las declaraciones que nos ofrecía Alberto Maldonado, presidente de la Federación de Trabajadores del Táchira, a propósito de esta solicitud de la dolarización de los sueldos en Venezuela. Desde San Cristóbal, en el estado Táchira, Freddy Ramírez, BPI TV.